Gracias por asistir a este encuentro virtual. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Coralina y bueno, yo estoy en contacto con Río Urbano para hacer como esto que llamamos una línea base de calidad de agua. en, con el muestreo que ya se había hecho por parte de la ONG. Y bueno, esta charla se va a tratar un poco más como de describir lo que es una línea base, describir lo que son los índices, y quisiera que en cualquier momento que alguien tenga una duda o algún comentario sobre lo que estamos viendo, pueden levantar la mano o escribir por el chat, ahí yo les estaré atendiendo. Entonces eso, me gustaría que también fuera como un diálogo, como que esto que yo voy presentando, si tienen como eso, alguna duda, algún comentario o quieren aportar algo inclusive, pues aquí estamos abiertos al diálogo. Y bueno, para comenzar yo quise también como hablar un poco como de esta idea como de la salud de los ríos, ¿verdad? Porque si bien es una línea base y tiene como todos estos conceptos técnicos, lo que estamos hablando es de la salud, ¿verdad? De estas aguas, de estos ríos, de estos espacios a los que, bueno, Río Urbano como organización, pero nosotros también como personas que dependemos de estos ecosistemas, pues cuidamos, ¿verdad? Entonces eso, como apelar un poco como al cuidado y a la conciencia que tenemos sobre estos espacios. Y bueno, para comenzar quisiera aclarar como sobre estos términos. Entonces, la calidad de aguas es pensando en el agua como aquello que nos sostiene y cuida la vida. Es importante como reconocer como fluido de vida, como fluido que cuida, ¿verdad? Que sostiene las células de todos los organismos, de las plantas, de todos los animales que fluyen, ¿verdad? Y la calidad de esta agua es aquello que representa esa salud de todo el ecosistema, ¿verdad? Porque representa la salud no solo del agua o no solo del río, sino de todos los que dependemos de ella. ¿Y por qué una línea base, verdad? Porque no podemos hablar de la salud del río, no podemos hablar o conversar sobre cómo es que está o si hay un bienestar en esas aguas que fluyen si no sabemos cuál es el punto de partida. No podemos decir si está más o menos contaminado o si ha mejorado o ha empeorado la calidad de esta agua si no sabemos cuál es la base, si no partimos de un lugar específico. Entonces, para eso es que se hacen este tipo de evaluaciones. Y bueno, para esto también me gustaría incluso invitarles a participar, ¿verdad? O a preguntarles a ustedes mismos qué piensan que es el río. Porque si estamos hablando de la calidad de agua, estamos hablando de, en este caso, de la calidad de agua del río, de ciertos ríos. Entonces, no sé si alguien quisiera participar aquí o como meter la patita y decir qué piensan que es el río. No sé si es muy tímido, como la audiencia. Ajá, Marcos, adelante. Buenas noches, mi nombre es Marcos Padilla, yo vivo en el Llano, San Miguel de Desamparados, y justamente estoy aquí porque me interesa, por el hecho de que tenemos un problema. Bueno, antes que es un río, para mí el río es vida. De hecho, si no hubieran ríos, yo creo que muchas cosas no tuvieran tampoco vida alrededor de nosotros, en el entorno de nosotros. Por ejemplo, en mi niñez me acuerdo que yo podía tomar agua libremente en los ríos, podía acostarme inclusive en el río para tomar agua, podíamos hacer pozas en los ríos, inclusive muchas veces cuando había problema con el acueducto, íbamos al río a traer agua inclusive hasta para cocinar, ¿verdad? Era como dicen, era un jolgorio porque uno podía hacer cualquier cosa con el agua de los ríos.
hoy en día por el desarrollo, entre comillas, pero yo creo que más por desinterés de nosotros mismos, hemos dejado que esa calidad de agua se vaya perdiendo poco a poco. Porque tal vez a veces nos da miedo denunciar o porque tal vez a veces no queremos meternos en problemas. De hecho, nosotros aquí en la comunidad tenemos varios ríos, uno que es muy importante, que es el río, antes se llama Encierro, desde donde nace, es en Jericó de Desamparados, viene pasando por las comunidades del Llano, viene pasando por las comunidades del Llano, en San Miguel se junta con el río Jorco, y ahí va para abajo, pasa por Callefallas, por San Sebastián, por todo eso, pero tenemos un gran problema. Aparte ya la contaminación que tenía, resulta que tenemos un vecino, me imagino que ustedes lo han escuchado hablar mucho, que es el PTA Axel, entre comillas, botadero de basura del Guaso, que resulta que tiene 3 desfogues y por la topografía del terreno, la mayoría de veces y principalmente en invierno, y aquí por lo menos llueve 9 meses al año, ellos sueltan los lixiviados sin tratar al río. Desgraciadamente esto es como la guerra del burro amarrado contra el tigre suelto, porque siempre llevamos las de perder. Porque nadie quiere, voy a usar una palabra que ha estado de moda, nadie quiere comerse la bronca, y resulta que nos han dejado a los vecinos solos. Y muchas veces pareciera que nosotros somos los malos de la película, cuando hay otros que son los malos de la película. Y el problema que tenemos es que uno, digamos, ve cuando están desfogando los lixiviados, pero mientras uno llama al 911, mientras uno llama a alguien para que venga, ya lógicamente ellos todos lo tienen medido y pasa. Y ahorita tenemos un problema porque resulta que tenemos una oca y ellos resulta que tienen otra oca, cuando supuestamente las ocas las hacen las comunidades. Y una empresa como Evi va a tener una oca, o sea, ¿a quién se va a denunciar? Ellos no se van a denunciar ellos mismos. Entonces tenemos un problema porque este río va a comunidades abajo, pero nosotros que vivimos aquí sabíamos lo que está pasando, pero la gente que vive ríos abajo no sabe lo que lleva ese río. Entonces, sí es un problema muy grande y sí, casi que imploramos ayuda porque nosotros necesitamos que la gente vuelva los ojos aquí, porque aquí es donde empieza un río muy importante que se va juntando con otros ríos muy importantes y que va a desembocar en el mar, ¿verdad? Genial. Por ahí nada más de escuchar y hacer ahí como la aclaración. MOCA es un Observatorio Ciudadano del Agua, y bueno, también como comenta el compañero, bueno, realmente ¿quién asume esa parte ciudadana, verdad? En ese tipo de contextos, cuando es una empresa. Sí. Pero bueno, ese era el paréntesis. Sí, increíble, gracias Alonso, y muchísimas gracias Marcos por tu testimonio y por como todo esto que nos das como para este contexto justamente, porque bueno, eso, o sea, el río es los recuerdos, el río es como este espacio en donde hacemos una cultura del río además, que es como lo que representa la comunidad. El río es también los vecinos que están alrededor del río, el río es también pues esta es parte de esto, ¿verdad? Y como de comprender que hay aguas que corren por la tierra alrededor de nosotros en todas partes que desembocan en un cauce y todo eso es el río también, ¿verdad? Todas estas cosas, todos estos contextos y todas esas problemáticas son parte del río y del por qué tenemos que cuidar el río y por qué tenemos que hacer este tipo de análisis y por qué ir y esta forma de involucrarnos como lo hace Río, como habla Marcos, de la forma en la que por lo menos hay una conciencia en los vecinos y hay una conciencia de que hay algo que está sucediendo, que está contaminando esa agua. Todo esto es parte del río también. Entonces eso, como llama un poquito a hacer esa conciencia sobre qué es lo que estamos cuidando, si no es toda esa serie de relaciones, ¿verdad? Esta red de relaciones que tenemos con las empresas, con los vecinos, con el agua que fluye en el cauce, con todo lo que hay alrededor, la vegetación, los animales.
todo esto es el río. Y bueno, sí, muchas gracias, Marcos. Entonces yo me pregunto, ¿verdad? Así como todas estas formas que dice Marcos de conocer al río, ¿verdad? De ir y meterse en el río y todo esto, también tenemos una serie de formas muy específicas que se usan como criterios técnicos para conocer al río. Formas químicas, formas físicas y formas biológicas que se usan con criterios científicos para reconocer cuál es el estado de estos aspectos del río, específicamente con respecto a la calidad de agua. Para esto, reconocemos que los parámetros, ¿verdad? Cuando hablamos de un parámetro, estamos hablando de una serie de variables que se miden dentro de un rango de parámetros físico-químicos que tienen que ver con la física y la química que describe al río y sus características como materia, los aspectos biológicos que describen a los habitantes del río, ¿verdad? Tanto los vecinos que estamos alrededor, como todos los mamíferos que hay, y como todos los insectos y todas estas cosas que habitan el río, se pueden describir como parámetros biológicos, pero se han reconocido especies que son muy importantes para describir quienes habitan el agua del río. Entonces, con esta información, nosotros podemos hacer esto que se llama una línea base de calidad de aguas, que habla de los indicadores del estado de salud del agua, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de esos parámetros que nos ayudan a establecer un nivel, ¿verdad? Entonces, establecemos un nivel entre la contaminación y la no contaminación, diría yo, porque en este momento las aguas que fluyen por la tierra siempre llevan un poco como de todo esto que habla Marcos, que es como el desarrollo, ¿verdad? Entonces llevan un poco de eso, entonces establecer como unos niveles de qué tan contaminado puede estar esa agua, y con esto hacemos una cosa que se llama un índice. Entonces tomamos toda esa información, recopilamos toda esa información en algo que se llama un índice que matemáticamente puede tener un valor técnico sobre cómo es la calidad de agua. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue establecer una línea base que es como el principio de donde vamos a partir ahora para entender cómo cuidar mejor y esto, como reconocer de dónde vienen las fuentes de contaminación, qué cosas pues, se pueden mejorar para mejorar esa calidad de aguas. Ahora, cuando yo hablo de parámetros, ¿de qué estoy hablando? ¿Verdad? Entonces estoy hablando del oxígeno y del nitrógeno, ¿verdad? Y entonces uno se puede imaginar qué es el oxígeno y qué es el nitrógeno. Bueno, pues el oxígeno es, de cierta forma, cómo respira el río, ¿verdad? Cómo se respira en el ambiente del río, cómo respiran los organismos que viven en el río y cómo funciona el oxígeno dentro del agua que fluye en ese río. Y el nitrógeno es un poco más como lo que refiere a los contaminantes que tienen que ver como de origen como antropogénico, pero también como lo que sucede dentro de la cadena trófica del río, ¿verdad? Como todos los seres que habitan ese espacio requieren como de intercambios de oxígeno y nitrógeno que tienen que ver con los ciclos naturales que suceden ahí, más allá de lo que solo sucede de la contaminación externa. Hay todo un ciclo dentro del río que depende de estos dos parámetros, entonces por eso es súper importante tomarlos en cuenta, porque esto nos ayuda a entender cómo está la resiliencia de ese espacio como sistema natural, cómo es que funciona el balance, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respira el río? En específico, uno puede considerar tres aspectos, ¿verdad? La demanda bioquímica de oxígeno. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto oxígeno consumen los organismos que viven ahí, verdad? Todos los organismos que están en el agua nadando o en el suelo del río, ¿cuánto oxígeno consumen y cómo funcionan las relaciones que suceden en esa agua con respecto al oxígeno? También podemos medir el oxígeno como el oxígeno disuelto, que es el oxígeno que está disuelto en el agua, que está disponible para la interacción entre los organismos y para todas el conjunto de reacciones químicas que suceden con respecto al oxígeno en el agua. Luego también tenemos lo que es el porcentaje de saturación de oxígeno, que eso quiere decir
cuánto oxígeno puede estar disuelto en el agua, y eso tiene que ver un poco también como con la temperatura, ¿verdad? Cuánto oxígeno puede estar en el agua, albergado en el agua, flotando, con respecto a la temperatura que puede tener ese agua. Entonces, esto hace además que este oxígeno esté disponible para todas estas otras interacciones que hemos venido mencionando. Pero, ¿qué más podemos saber sobre el río, verdad? Entonces, como les mencionaba, el nitrógeno es muy importante en varios aspectos, con respecto a la dinámica trófica y como a los nutrientes que flotan en el río y que fluyen en el río. Pero en este caso, hablamos del nitrógeno amoniacal, que es una forma química muy específica, que es como la que se encuentra en los fertilizantes, por ejemplo. Entonces, si hay afluentes de fertilizantes o afluentes como estos lixiviados de los que habla Marcos, van a ser nitrógeno con un componente de amoníaco muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, estos procesos de descomposición y procesos de desecho van a tener esa forma del nitrógeno, y por eso es importante medir este parámetro en específico. Se miden también los sólidos suspendidos totales. Estos sólidos suspendidos indican en el agua cuáles son la cantidad de partículas que suspendidas no se asientan, entonces hacen que la luz, por ejemplo, en el agua del río no pueda llegar hasta el fondo, y muchos organismos como algas, que son fotosintéticos y mantienen el equilibrio del sistema con respecto a todos los otros organismos que pueden habitar esos espacios, no puedan tener acceso a esa luz. Entonces se pueden hacer como otro tipo de comunidades bacterianas, que también eso es mucho lo que produce los malos olores. Entonces, estos sólidos suspendidos totales lo que indican es como la claridad del agua, ¿verdad? Cuántas partículas están suspendidas en el agua que pueden interrumpir todas esas interacciones naturales, ¿verdad? Entonces, ellas pueden ser orgánicas, ¿verdad? Como parte de los lixiviados y como parte de todos los otros procesos naturales, o inorgánicas, como parte de procesos industriales o procesos químicos. Y pueden ser visibles, o sea, pueden ser como grandes y flotantes, o microscópicas, que nada más se ven como una turbidez. Luego está este otro parámetro, que es algo que se llama el pH, ¿verdad? El pH, lo que pasa con el pH es que es como una relación que hay con la molécula del agua. El agua está compuesta por oxígeno e hidrógeno, y el pH está relacionado con esa parte del hidrógeno del agua específicamente. Entonces, lo que hace es medir el acidez del agua. Entonces, naturalmente, o como la sangre en nuestro cuerpo, tiene un pH alrededor de 7. Esto quiere decir que no es ni muy ácido ni muy básico, ¿verdad? Entonces, alrededor de 7 es como un lugar neutral en donde se sostiene la vida. Pero si se vuelve muy ácido, hay muchos procesos naturales y procesos biológicos que no pueden suceder. Entonces, este pH, si se vuelve muy ácido, puede tener que ver con contaminación de origen químico o de origen orgánico, o de origen inorgánico, perdón, que puede afectar ese balance, ¿verdad? Como pensar en los ríos como las venas de la tierra, y es como pensar como en la acidez de esa sangre de la tierra que corre, que no permite que se den como bien los procesos en ella. Entonces, esto depende de qué cosas están disueltas ahí, tanto del nitrógeno como del oxígeno, como de los sólidos suspendidos totales, y como otros productos de origen químico o de otro tipo de contaminación. Ahora, ¿qué es un índice? ¿Verdad? Porque lo que estamos hablando aquí es que hay una línea base de calidad de aguas que se mide con un índice. Entonces, ¿qué es un índice? Entonces, yo lo que hago con un índice es tomar la información de muestras de agua que se toman en cada sitio durante un año completo, y se toman cada 3 meses, y con esas mediciones de esas muestras yo hago una ecuación matemática en la que incluyo todos esos parámetros, y con todos esos parámetros yo puedo hacer una evaluación técnica a partir de todos esos parámetros físicos y químicos y biológicos, y responder esa pregunta con
con un conjunto de ecuaciones matemáticas que forman un índice. Entonces, el índice lo que me ayuda es a darme un número que puede ser interpretado como un concepto. Entonces, en este caso, como lo mencionaba Alonso, estas muestras de agua fueron tomadas, aquí podemos ver, no sé si pueden ver el puntero. Ajá. Acá les tengo un mapa de Costa Rica, ¿verdad? De los ríos de Costa Rica, y estamos como en esta región, aquí un poco en el centro, y aquí nos acercamos un poco como a los sitios muestreados que corresponden también a los sitios donde hay riobardas. Y aquí en morado ustedes pueden ver como el crecimiento urbano, ¿verdad? Todas estas manchitas moradas son como asentamientos, ¿verdad? Hay como obras, infraestructura, arquitectura, todo esto son como estas manchitas. Y en este caso nos enfocamos en estos 3 ríos, ¿verdad? El río Tiribí, el río Torres y el río María Aguilar. Entonces aquí podemos ver como los puntos en cada uno de esos ríos y como en cada uno de los puntos también como con respecto a los asentamientos humanos, ¿verdad? Como la densidad que hay como de estas estructuras que existen. Entonces, el índice se creó a partir de muestreos que sucedieron en cada uno de esos puntos, ¿verdad? Entonces, en cada fecha de muestreo, lo que se hacía era hacer un recorrido por cada uno de esos puntos y tomar muestras de agua, que luego eran llevadas a un laboratorio y en ese laboratorio se hacía un análisis de los perfiles físicos y químicos de esas muestras de agua. Entonces, se tomaban además de estas muestras de agua, muestras de los invertebrados acuáticos, ¿verdad? Entonces, los macroinvertebrados, quiere decir que son invertebrados que se pueden ver a simple vista, se tomaban muestras de a los alrededores del río, ¿verdad? Entonces, en el río uno puede ver que existen diferentes tipos de habitantes en los diferentes tipos de sustratos. Debajo de las rocas, entre la vegetación, debajo de las algas, en los sitios donde hay más corriente, en los sitios donde hay menos corriente. Entonces se toman muestreos de estos organismos. Y bueno, no sé, creo que ya hicieron otro programa de muestreo de macroinvertebrados hace poco, que bueno, les invito a este tipo de actividades porque es muy sorprendente de verdad ver la cantidad de organismos que habitan el río, aún en las condiciones en las que están, ¿verdad? Sí, entonces, hacer nada más coña en relación a eso, lo que estuvimos, digamos, más bien como probando es como hacer cursos, bueno, tema con los guardarríos, brindando espacios de capacitación como macroinvertebrados y el tema de muestreos también de agua. Ajá. Nosotros, sí. Claro. Sí, como tanto la parte físico-química como de tomar como en un tubo agua para lograr llevarlo al laboratorio, como los muestreos de macroinvertebrados. Según entiendo que dice Alonso. Y entonces, bueno, este índice nos muestra, ¿verdad?, que hay como ciertos tipos de organismos que van a ubicarse en aguas que están más limpias, que tienen menos contaminación, y hay otros que se van a ubicar como que ya sí, como que habitan aguas que tienen más nutrientes y más amoníaco y tienen como, están habituados como a ser filtradores de otro tipo de sedimentos y estas cosas, ¿verdad? Entonces, este índice ha sido modificado para Costa Rica para que es un índice que se usa globalmente, pero en Costa Rica fue adaptado para reconocer las especies y como las familias de organismos que habitan estos ríos. Y podemos ver que hay, digamos, organismos como estos que pueden como dar una calidad de agua, por ejemplo, azul o verde, que en este caso el índice lo que nos muestra no es solo como un concepto como de agua más limpia, sino como un color que es como más, nos ayuda a entender un poco mejor esta situación, y como el rojo que ya tiene que ver un poco más como con esto, que haya más contaminación y que son como organismos más tolerantes a otro tipo como de aguas, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver con respecto al mapa que veíamos anteriormente, en cada uno de los sitios de muestreo, que las poblaciones sí pertenecen a organismos que se encuentran un poco más como en esta región, ¿verdad? Como
están un poco más como en lo rojo y en lo naranja, ¿verdad? Que son como larvas de moscas, sanguijuelas, moluscos y esos platelmintos, ¿verdad? Que están como un poco más como hacia este espectro de contaminación, ¿verdad? Y entonces, bueno, este es interesante porque lo que pasa aquí es que todo esto también está como hay un reglamento y una ley que se sigue para reconocer este índice adaptado para Costa Rica como una forma de establecer una calidad de agua, como en términos ya de legislación ambiental en Costa Rica. Entonces, todo esto nos ayuda a comprender que hay una separación en la legislación, inclusive de la forma biológica de pensar la calidad de agua, que son los organismos que viven en el agua y que llevan más tiempo exponiéndose a esa contaminación. Entonces esto nos puede dar un indicador mucho más diferente que el agua que va fluyendo de la que tomamos una muestra. Entonces es muy importante contemplar la diferencia que hay entre este índice que es biológico y estos que vamos a mostrar a continuación, que son los índices físico-químicos. Entonces, para este caso, lo que se usa, según la legislación, es el índice holandés, ¿verdad? Entonces, hay un índice que se hizo en Holanda, que es muy interesante porque se hizo en Holanda y no como en el trópico, ¿verdad? Está hecho como para otros lugares en donde hay otro tipo de planificación urbana y como otro tipo de contaminantes y otro tipo de formas de gestionar el agua y las cuencas desde donde nace hasta donde están los asentamientos, ¿verdad? Entonces, este índice holandés toma en cuenta eso, la presión, la saturación de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno y el nitrógeno amoniacal. Este índice los toma así como van los parámetros, como con sus unidades, y genera en una ecuación matemática esta categoría de colores, ¿verdad? Entonces aquí les muestro, tenemos el río, ¿verdad? Y tenemos el sitio en específico en cada uno de los sitios de muestreo y tenemos el color que hubo para cada muestreo en cada trimestre, ¿verdad? Porque recuerden que esto era cada 3 meses se tomaba una muestra de agua y este es el resultado para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos para la primera fecha unos índices de calidad ahí como no tan terribles. Luego para el segundo trimestre ya empieza como a empeorar un poquillo, ¿verdad? Como la calidad del agua. Y ya como en el tercer trimestre tenemos como estos colores ya un poco más intensos. Y luego vuelve como a establecerse como un balance ahí. Pero en promedio, para cada sitio, según este índice, está como en una contaminación como relativamente tranquila, ¿verdad? No está como todo en rojo, por ejemplo, como lo era lo que veíamos con respecto a el índice biológico, que es este que está aquí a la par. Entonces, es importante siempre hacer esa relación, ¿verdad? Que estamos viendo este índice que corresponde a la fisicoquímica, ¿verdad? Y como que tiene esos valores muy tranquilos que pueden ser de un momento que llegamos y tomamos una foto del agua del río con respecto, por ejemplo, a las poblaciones que han habitado los ríos como por meses o años o han estado ahí, ¿verdad? Entonces, como que podemos ver que en definitiva el cambio que hay con respecto a los grados de afectación se pueden ver diferente para las poblaciones y para los seres que habitan en esa agua con respecto a los parámetros que se pueden medir en un laboratorio. Entonces, con el índice holandés vamos a poder verlo así, ¿verdad? Entonces, como aquí tenemos la simbología y podemos ver que en realidad como casi que en las nacientes todo está como más tranquilo y luego ya va empeorando un poquillo, ¿verdad? Ahí como conforme vamos bajando, como conforme a los asentamientos y así. Entonces, este es el índice holandés, que es lo que dicta la ley que se usa para evaluar la calidad de agua. A mi parecer, y considerando como
un poco más ya científica y técnicamente evaluando lo que se ha escrito y lo que se ha trabajado en Costa Rica, encontramos como este grupo de investigadores, ¿verdad?, que hacen como ya una modificación. Entonces ellos toman el índice holandés y lo adaptan tanto para las variables físico-químicas como para la región, ¿verdad? Porque en Latinoamérica la contaminación de los ríos es un tema real y bueno, Río Urbano existe como gracias a que esto sucede de esa forma. Entonces ellos decidieron en 2019 hacer una modificación del índice holandés y esa modificación incluye la saturación de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, el nitrógeno amoniacal, pero además incluye los sólidos suspendidos y el pH. Entonces ya incluyendo más parámetros tenemos una mejor idea de qué cosas pueden estar afectando esa calidad de agua. Y bueno, también igual como para los muestreos, como que sigue las mismas tendencias, ¿verdad? Como que los primeros son un poco más tranquilos y como que en este tercer trimestre es como que ya se pone un poco más severo y aquí sí ya vemos números rojos, ¿verdad? Entonces es como importante considerar qué es lo que está pasando con este índice modificado que nos puede mostrar tal vez de una forma más, como con una diferente resolución, qué es lo que puede estar sucediendo ahí. Y como que en promedio también sí vemos que baja un poco la calidad y en algunos otros tal vez no tanto, ¿verdad? Entonces hay como ese balance. Igual, en este caso ya sí hay un poco menos de diferencia entre los índices físico-químicos con respecto a los índices biológicos. Hay menos grados de diferencia en los colores. Entonces esto es importante como a considerar como de cómo estamos realmente evaluando o qué índices estamos usando para reportar, ¿verdad? Porque este ejemplo que nos da Marcos ahora, pueden venir una empresa y decir como, uy, no, estamos evaluando la salida de agua aquí con este índice y el índice está todo súper bien, pero en realidad no está mostrando una verdad de lo que podría estar más acoplado a la realidad costarricense, ¿verdad? O como a cómo se comportan realmente los ecosistemas, contemplando más variables con respecto a lo que estamos observando. Y que bueno, muy importante esto que decía Alonso, como aprender a tomar estas muestras es súper importante por eso mismo, ¿verdad? Porque todos esos parámetros, entre mejor calidad tenga la muestra, mejor calidad de datos podemos extraer de ellos. Entonces podemos elaborar muchos mejores índices. Y en estos laboratorios en donde se han evaluado estas muestras, hay muchos otros parámetros que se miden que no están incluidos en ninguno de estos índices. Entonces, incluso se podría mejorar esto como con otras relaciones de otras variables y entender cómo modificar matemáticamente esto para dar cuenta de una realidad más amplia de cómo podemos contemplar estos sistemas, porque como vimos al inicio, el río no es solo el agua, ¿verdad? Es todo lo que está rodeando y todo lo que está interrelacionado con esa agua que fluye por ahí, tiene un efecto sobre esa agua. Entonces, esto es importante a considerar. Entonces, ya con el índice modificado podemos ver que sí, igual, como que un poco en las nacientes está como más tranquilo, pero igual sí ya tenemos como más colores como naranjas y como más, pues hay una diferencia real como en los niveles que se pueden ver con el índice ya modificado. Entonces, yo les invito a esto, ¿verdad? Como a reflexionar sobre qué es el índice, ¿verdad? Y si verdaderamente esto como refleja como la calidad de agua, si estamos activamente involucrados cuidando el ecosistema y nos damos cuenta de esto, también podemos relacionar toda esta información, ¿verdad? No podemos permitir que un índice sea lo que nos diga, uy, sí, la calidad de agua está bien o está mal o está contaminada o no, ¿verdad? Es informativo, claro que sí. Son las formas matemáticas en las que podemos dar cuenta de que estos parámetros ayudan a clasificar, pero la forma más importante en la que podemos hacer eso es como participando activamente como del ecosistema del río, siendo los vecinos del río, reconociéndonos como personas que cuidan el río.
Y bueno, también eso, como que quería traerles un poco también a la reflexión de esto, ¿verdad? Como que en todos estos sitios de muestreo hay riobardas, ¿verdad? Y ahí como se recolectan residuos sólidos, se han tomado estos muestreos de agua y hemos podido ver como que la calidad de agua en ciertos puntos es muy diferente con respecto a otros. Y como eso, ¿verdad? Como, por ejemplo, ver estos puntos que sí están un poco más como verdecitos, que básicamente no tienen como muchos asentamientos o como mucha densidad urbana a su alrededor, a diferencia de estos otros que sí están un poco más anaranjados o como que tienen una calidad de agua un poco más deteriorada y reconocer como el impacto que esto puede tener, ¿verdad? Así como observándolo a grandes rasgos o como desde esta perspectiva un poco más cartográfica. Entonces eso, como que esta información nos queda ahí como resonando un poco y es importante conocer físico-químicamente los ríos y es importante conocer a las poblaciones de organismos que habitan el espacio, pero es mucho más importante como involucrarse activamente en estas acciones, ¿verdad? En reconocer qué es lo que realmente está sucediendo ahí. Entonces, sí, como que con esto, bueno, a modo de cierre y a modo de invitación a que participen esto, como, bueno, creo que todas las personas ya están aquí de por sí por eso, porque tienen como un poco de conciencia de estos espacios acuáticos que nos rodean. Pero bueno, más o menos esta era la información que les traía para hoy. Muchas gracias, Carolina, y bueno, por compartir esta interpretación de la línea base levantada. Por ahí nada más tal vez detallar aquí en relación también a la técnica, realmente lo que se dice, porque también hay varias formas de muestrear, ¿verdad? Hay que tener que al fin de cuentas cuando uno hace un muestreo de calidad de agua, al fin de cuentas es una fotografía de ese momento, ¿verdad? Y bueno, aquí se estuvo tomando en estos 12 puntos a lo largo de un año, digamos, por cuatrimestre. Pero también, digamos, de qué tanto uno quisiera detallar, podría ser inclusive lo que llaman muestras compuestas, que es como inclusive estar haciendo varias muestras en el mismo lugar, pero se vuelve por ahí. Sí, nada más detallar. En este caso, digamos, lo que se hizo fue un muestreo simple en cada uno de esos puntos y bueno, se llevaba, en este caso, digamos, a los laboratorios para analizar. Más igual que se hizo de lo que es el muestreo de macroinvertebrados de forma semestral, porque no varía, digamos, mucho en estas épocas de transición entre uno y el otro. Entonces, en ese caso, sí detallar que con la parte, digamos, que eso fue con apoyo de la Escuela de Biología de los UCR, que nos apoyaron con eso, y bueno, se hizo de manera trimestral, semestral. Y bueno, no, en este caso, una vez primero abrir, digamos, tal vez espacio a preguntas, comentarios, queremos abordar por aquí, tenemos una primera persona lista, voy montando también una lista, aquí primero tenemos a Rosa Mata, entonces te paso la palabra, Rosa. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo estoy en el movimiento por la defensa del agua de Cartago, de la zona norte de Cartago. Y la pregunta que quería hacerles es si hay alguna institución estatal que lleva como el control o hace ese tipo de muestreos. O solamente, digamos, en este caso, como nos menciona usted, de que es la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica la que lo hizo. Pero yo lo que quería saber es si hay, digamos, como muestreos sistemáticos por parte del Estado de los Ríos. Gracias. Por ahí aclarar, lo que apoyó la Escuela de Biología fue el tema de macroinvertebrados y realmente, digamos, con la parte de muestreo tal cual, sabía tomar las muestras, las tomó el equipo de Río Urbano y se analizaron, digamos, con
dos laboratorios, el Sequiatec de Cartago, que eso es parte del TEC, y tiene un nombre largo que ahorita no recuerdo, y el AGQ Labs, que es un laboratorio privado. Ellos nos apoyaron con el análisis de las muestras. No sé más bien cuál, si quieres comentar vos y cualquier cosa. Sí, claro. Bueno, sí, en este caso, este muestreo fue específicamente una iniciativa del río urbano, ¿verdad? Hay varias iniciativas, o sea, como usualmente estas cosas suceden así como por iniciativa privada, pero también pueden haber municipalidades que hacen muestreos, o sea, el mecanismo está habilitado para que cualquier parte de gobernanza del Estado pueda ejercer este tipo de análisis, pero en este caso específico fue una iniciativa privada, digamos, o bueno, por parte del río urbano para generar la línea base de información, pero es algo que se fomenta, ¿verdad? Como criterio técnico para como dar validez constitucional a que tenemos derecho a un acceso como a un ecosistema limpio y a agua limpia, ¿verdad? Pero sí, pueden haber iniciativas tanto de municipalidades, ¿verdad? Como con asadas o como organizaciones ya más como de vecinos también. Se requiere es hacer el muestreo, ¿verdad? Y esto que dice Alonso, hay laboratorios disponibles en donde se pueden hacer el análisis de calidad de agua, pero es un servicio que se tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, es un servicio por el que hay que conseguir fondos, entonces eso, como a nivel del Estado, hay algunos estudios que se han hecho y se gestionan por parte, como con institutos de la UCR, creo que el SICA es como un instituto que hace como estos análisis de calidad de agua también, como por parte de la Universidad de Costa Rica también, que es una institución estatal, se han hecho análisis de calidad de aguas en otros espacios, pero esto, como para establecer esta línea base, fue una iniciativa privada. Y esto es lo interesante, ¿verdad? Porque es un espacio ahí medio gris en donde pueden haber varios actores, que es como se llama a estos espacios como de gestión, ¿verdad? Que pueden ser tanto ONGs como instituciones estatales, como de comunidades que se organizan para generar esta información. Muchas gracias. Sí, Claro. por ahí eso nada más ampliar, depende del contexto, si existe algún proyecto, algún comité vinculado a Bandera Azul, usualmente digamos también, eventualmente digamos lo que es el Laboratorio Nacional de Aguas colabora, usualmente ellos sí lo marcan que existe un comité. Entonces lo digo porque nosotros inicialmente, al inicio del proyecto, porque se estaba haciendo también en Alto Marcos, íbamos a esperar también que nos apoyara el Laboratorio Nacional de Aguas, pero no hubo apoyo y al final tuvimos que buscar por otro lado y bueno, se logró sacar la línea base por otro lado. Pero sí, digamos, en esa parte sí entiendo que por parte de la institucionalidad existe el Laboratorio Nacional de Aguas que según cómo se gestione, si ha ligado algún proyecto, algún comité, se recibe ese apoyo y eso sí entiendo que es sin costo, pero bueno, eso a cambio de de otra cosa, de contener un comité u otro. Sí, eso quería agregar. Ese Laboratorio Nacional de Aguas pertenece a Acueductos de la IA, sí. Es de la IA. Bueno. Gracias. Vamos a ver, aquí tengo a dos personas levantando la mano, no recuerdo quién la levantó primero. Voy a dar la primera palabra a Ariana y luego a Rosibel. Adelante, Ariana. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Fritz. Qué bueno. Era para consultar sobre lo que comentaba Carolina al respecto de que, bueno, este índice holandés, ella dice que la legislación, ¿verdad? Pues establece que este índice se puede usar. Bueno, primero tenía la curiosidad que digamos, como en qué reglamento, ley o norma le habilitan a uno la posibilidad de usar este. Y si de casualidad
hay algo, digamos, como una actualización en la ley de que uno puede usar este estudio como tropicalizado del índice. Porque, ¿verdad? A veces hay como nuevas herramientas, pero y si la ley no se actualiza está difícil, ¿verdad? Sí, que lo que querés es el número de la norma, específicamente. Bueno, supongo que funciona, pero ¿verdad? Era para saber a qué pertenecía. En primer lugar, a veces, tal vez es un reglamento. Sí, voy a buscártelo por acá. Y igual no hay prisa, si se le queda ahí muy atravesado, luego me lo escribe. Le puso silencio al micrófono, Coralina. Silencio, aquí está. A ver, ya, ahora sí. Sí. ¿Sí se escucha? Ajá. No, en realidad lo tengo aquí cerca. Sí, dice que la norma es 33903. Es el reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua. Ok. Ajá. Y la norma 38924 es la que habla de el índice biológico. Ajá. Ajá, entonces ahí es donde puedes encontrar la información de que el índice que se debe utilizar para evaluar la calidad de agua es el índice holandés y ahí citan la referencia. No se ha modificado la ley para usar este otro, pero a mí me parece que es algo que se puede como pues impulsar a través de este tipo de estudios, ¿verdad? Como que si estamos haciendo ya un estudio de calidad de agua, si se nota que las diferencias que estamos haciendo, digamos, o sea, la sugerencia aquí total es repetir esto, porque ya tenemos una línea base, ¿verdad? Entonces, si se repite este muestreo, hay que evaluar las diferencias también que pueden haber entre los dos índices, pero igual el muestreo se hace independientemente de cuál índice se vaya a usar. Y entre más información haya, pues es mucho mejor como para poder apoyar este tipo de iniciativas. Y bueno, estos investigadores ya tienen como varios manuales y como bastante investigación y publicaciones con respecto al uso de este índice y con respecto a la evaluación de la calidad de cuerpos de agua. Entonces creo que hay un fundamento técnico, científico para poder impulsar este tipo de modificaciones a las normas, ¿verdad? Como que esto es algo que se puede gestionar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos en lista aquí a Rosibel Víquez. Adelante, Rosibel. Sí, buenas noches. Gracias, Coralina, y muchas gracias, Alonso y Río. Una pregunta es con respecto a, bueno, ya Coralina nos estaba diciendo que hay que repetirlo. Yo como guardarrío de Francisco Peralta y viendo los resultados me quedaba con esa inquietud. ¿Cuál era el siguiente paso? Y si como guardarríos podríamos tener algunas medidas como para ir contribuyendo a resolver esto, ¿verdad? Como, ¿qué otras cosas podríamos hacer, ¿verdad? Para rescatar un poco el río. Esa es mi consulta. Gracias. Sí, bueno, o como es que decía Alonso, o sea, están sucediendo capacitaciones, especialmente en los guardarríos, para ser parte de estos muestreos, ¿verdad? Que sí es importante como que se sepa bien cómo tomar las muestras, cómo hacer los muestreos de macroinvertebrados, cómo reconocer a los macroinvertebrados y esto, como involucrarse en esta parte puede ser importante. Y con respecto a lo demás, ya sí habría que hacer como pues una investigación un poco más profunda de cuáles pueden ser las fuentes de contaminación que en estos puntos están haciendo esto, ¿verdad? Porque si vemos los mapas, se está evaluando ya la cuenca, ¿verdad? Entonces estamos pudiendo ver que hay puntos en donde sí hay como una mejor calidad de agua y qué está pasando entre este punto y este punto, ¿verdad? Que puede estar contribuyendo, qué está pasando entre este punto y este punto que puede estar contribuyendo a ese deterioro en la calidad, ¿verdad? Entonces, sí, eso ya es como otro trabajo aparte y un poco más exhaustivo y como
con esto que hablaba Marcos, tal vez como ya meterse un poco más en reconocer quiénes son los actores que están contribuyendo a ese deterioro del agua, que puede ser un trabajo más de los guardarríos, ¿verdad? Que puede ser también, incluso se puede hacer esto como con Google Maps, que bueno, sé que Alonso es muy fan de hacer estos mapeos y cartografías, entonces ya se puede hacer algo un poco más elaborado, pero desde varios lugares, ¿verdad? Tanto como desde recorrer toda la cuenca, a meterse en Google Maps y hacer un muestreo de qué asentamientos o qué cosas podemos ver, ¿verdad? Que está, por ejemplo, aquí podemos ver qué cositas pueden haber aquí en medio de estos dos puntos, ¿verdad? O qué cosas hay aquí como que puedan estar contribuyendo en estos asentamientos, ¿verdad? Como que en Google Maps es visible y de hecho también el Instituto Geográfico Nacional ofrece capas de diferentes tipos, ¿verdad? Como de cómo está la cobertura vegetal o cómo está como, de hecho, bueno, esta capa es de eso, de la cobertura urbana. Entonces esa fue la capa que yo usé, ¿verdad? Entonces uno podría incluso hacer un mapa más cercano de cada punto, ¿verdad? O sea, son cosas que se pueden hacer y se pueden trabajar, son lugares en los que se puede aportar desde la compu o esto otro, como poniendo el cuerpo y caminar por el río y ver de dónde, ¿verdad? Entonces sí, son varias cosas las que se podrían ir haciendo. Sí, Como tal vez acciones directas. digamos, sí, tal vez digamos dentro de esas acciones directas que también, sí, realmente tal vez, bueno, tal vez poner en contexto también a las personas aquí presentes, porque se está hablando, pero no se está hablando. Estamos hablando de los guardarríos. Nada más comentar, nosotros de parte de Río Urbano estamos, bueno, en el proyecto Río Ardas, que bueno, viene recién finalizando su primera etapa. Se impulsó más bien una serie de procesos en 12 zonas y en esas 12 zonas se trabajó con 12 equipos locales. A esos 12 equipos locales se les dio un ciclo formativo dentro de una figura que llamamos guardarríos. Por ahí comentar, no necesariamente hay que tener un equipo local para hacer un guardarríos. Y por ejemplo, no sé, un OCA puede capacitarse como guardarríos, un comité X o Covidena u otro, para diferenciar que no necesariamente que exista una cosa es como excluyente, ¿verdad? Es un tema bien de un ciclo formativo, de tener herramientas, conocimientos y digamos, de esa colectividad, ¿verdad? También, y esa red de apoyo. Y por ahí realmente hay muchas cosas que uno puede hacer, porque bueno, esto es algo básico a nivel, digamos, del proyecto, como para tener una referencia. Pero ¿qué cosas puede hacer uno? Uno realmente, si quiere estar ahí metido y quiere estar haciendo como acciones concretas, es literalmente meterse al agua, tirarse al agua, pero bueno, protegidos. Porque también, digamos, en muchos casos también es, bueno, esto es un mapeo básico, son esos 12 puntos por las zonas, pero realmente sería oportuno que cuando uno esté abordando una zona específica estar haciendo mapeo de descargas o estar monitoreando cosas. Partir que, bueno, estos son puntos de monitoreo y a partir de eso también se presta para monitorear otras cosas, entonces hay que saber que el río no solo es el agua, entonces, y la diversidad no solo es en el agua. Mencionar eso y también, bueno, sobre las capacitaciones, lo que estuve haciendo recientemente, también que se dio un curso, sí, de muestreo de emergencias y el tema de denuncias, porque de otra manera ahí, ok, podemos estar ahí eternamente monitoreando. Entonces, eso es la mente, igual con el tema de limpiezas, ¿verdad? O sea, es un poco también de cómo generar cierta incidencia, igual. En gran parte también esto es saber que con los datos uno debe acercarse a instituciones o entidades que de otra manera puedan hacer algún uso de esta información. Pero también digamos, de tener datos para presionar en relación a una cierta realidad. Podría comentar, digamos, que en el contexto mucho, digamos, por lo menos en el río del GAM se cuenta, digamos, en gran medida con
la figura de los corredores biológicos periurbanos, que es ligada al SINAC, donde de todas maneras se articulan diferentes sectores, donde están municipalidades, instituciones, ministerios, ONGs, comunidades, empresas privadas y otros, donde pueden ser de una manera espacios bueno, son espacios de gobernanza, son espacios de participación ciudadana, pero en cierta manera, a nivel, digamos, de los datos que se generen, cómo se puede generar incidencia para que se generen acciones para la gestión. Aclarando que no necesariamente son espacios para gestionar denuncias, pero sí para gestionar el territorio, básicamente. Entonces, por ahí mencionar eso, por lo menos en zonas urbanas está esa ventaja. Y no, creo que también es un poco también de pensar que en la colectividad y en los datos también hay una gran fortaleza. Entonces, por ahí es mejor tener un dato que no tener ningún dato. Entonces, es importante documentar. Y bueno, lo de emergencias lo del monitoreo de emergencias es también partir tal vez de una experiencia que bueno, de referencia se había tenido años atrás con Río Cloro, que el Río Cloro, digamos, pasaba mucho que un día estaba en un color y otro día estaba otro color, y cuando se llegaba a muestrar o cuando alguien hacía algo para ir a muestrar, ya el río ya estaba normal. Entonces, tener la capacidad o que un equipo local tenga la capacidad de respuesta para muestrear en su momento, en el territorio, lo que está pasando, es importante, porque si de repente dicen, no, manden a la dirección de aguas a que venga a muestrear, y bueno, de aquí que llegue ya tal vez no está el contaminante. Entonces también saber que a nivel local debe haber capacidad de reacción, por lo menos lo que llamamos un contexto tal vez de emergencia para atender eso. Y bueno, eso implica también crear muchas alianzas, ¿verdad? O buscar alianzas. Nosotros, digamos, si tuvimos la ventaja, por lo menos del análisis de las muestras, eso fue, bueno, por el marco del proyecto, se fue donado. O sea, nos lo donó la empresa, nos lo donó el Sequiatec, que se puede decir que es empresa pública porque es un ente que cobra eso a nivel del TEC. Pero también, digamos, saber que dependiendo de cómo se gestionan las cosas, de repente alguien puede apoyar, ¿verdad? De otra manera, no necesariamente, o sea, más bien, que dependiendo de cómo se gestionan las cosas y con quién uno podría eventualmente recibir algún apoyo de ese tipo. En ese marco nosotros lo recibimos en el marco del proyecto, en ese contexto lo fue en el marco del proyecto, entonces por ahí mencionar eso también. Y bueno, creo que me extendí en mi respuesta, o paréntesis que quería hacer. Voy a pasarle la palabra. Bueno, porque estaba hablando de los guardarríos y demás, y luego me extendí. Tengo que ver gente en lista, y primero tenía a Elis. No, sí, Rocibel ya habló. Diría Elisa Romero y luego Eliezer Murillo. Primero Elisa, adelante, Elisa. Buenas noches, deseo que todos se encuentren muy bien. Yo tenía una consulta en relación a luego qué procede después de que ustedes hacen el muestreo. Si bien es cierto, se hace, digamos, como cada 3 meses, pero en ese lapso de 3 meses, ¿cómo hacen para que al final el río sí se mantenga limpio? O sea, ¿cuáles son como esas actividades que están haciendo? Bueno, yo creo que algo interesante que está justo como en esta diapositiva, en estos sitios hay riobardas, ¿verdad? Entonces siempre hay como un mantenimiento de las bardas, como que hay sesiones de limpieza, entonces se van a las riobardas a recolectar los residuos sólidos. Entonces, eso es una forma de alguna forma estar monitoreando, ¿verdad? Como que entonces cuando se hacen esas sesiones de limpieza o de recolección de los residuos que quedan ahí, se hace observación directa del estado del agua. Pero, digamos, cuando ya se... Sí, continúa, perdón. Que esto también lo que hace es establecer como una línea base, ¿verdad? Por eso se denomina de esta forma. Que entonces ahora lo que viene a continuación es evaluar si hay un cambio con respecto a estas medidas que se están tomando
por parte de la organización, por ejemplo, como por parte de Río Urbano, de que las personas están ya más atentas, que si hay reportes de denuncias o como esto, que hay reportes de cosas que hayan estado sucediendo en las cercanías de los puntos de muestreo y el resultado de nuevos muestreos, porque ya ahora lo que tenemos es un conocimiento básico, ¿verdad? Lo que tenemos ahorita es el conocimiento de cómo está ahora y en el futuro podemos conocer si hay realmente un efecto de estas acciones directas que se están tomando. ¿Y qué pasa con todos los residuos, digamos, cuando se hace limpieza de ríos? ¿Qué pasa con esos residuos? ¿A dónde los están llevando ustedes? Ok, por ahí nada más comentar. De momento se estudia con las municipalidades, pero sí, parte, digamos, de lo que se ha estado proyectando más bien es por lo menos de cómo lo que son los plásticos poder dar un tratamiento local y aprovecharlo. Hemos estado como más en la línea, digamos, de experimentar con cierta tecnología para procesar en una primera instancia las botellas PET y a partir de eso hacer filamento para impresoras 3D y a partir de eso utilizarlo. Eso estamos desarrollando, no está, pero sí pensar más bien que a mediano y largo plazo, más bien el tema de los residuos no simplemente se va a pensar y a dejarlos a un relleno o a un centro de acopio, sino que las mismas comunidades puedan sacarle algún provecho. Inclusive gran parte, digamos, o por gran porcentaje, digamos, de lo que podría retenerse en una barra también tiene que ver con materia vegetal, ¿verdad? Entonces, eventualmente pensar que, no sé, si eso se puede compostar o sacarle algún aprovechamiento. Se puede ligar a investigaciones en alguna universidad, inclusive como para explorar eso y destacar en ese caso, sí, que la academia podría potenciar ciertas cosas, pero eso también tiene sus ritmos, ¿verdad? Sí, tiene sus ritmos, no son los mejores. Y sí, porque de otra manera también con el tema de residuos, siempre se busca tener la mejorar cómo se le da la disposición en este momento, ya sea, digamos, de hacer digamos, nosotros hicimos también, digamos, en el marco del proyecto un mapeo, digamos, en el territorio que venimos trabajando, estas microcuencas, sobre diferentes puntos de recepción y acopio de residuos, para que también la gente tenga la posibilidad de saber cómo gestionar eso, ¿verdad? También saber que en gran medida no es, igual, obviamente no apuntamos, digamos, a que la respuesta es limpiar, porque al fin de cuentas es el tema de que no hay que ensuciar. Pero también está de que el mejor residuo es el que no se produce. Por un lado, por eso el tema de reducción, pero también saber que la disposición final es un poco mejorar eso también en las comunidades y que hay mucho que trabajar en el marco, digamos, de lo que las mismas municipalidades o las instituciones llaman residuos no tradicionales, que a veces son lo que uno tradicionalmente encuentra tirado, ¿verdad? Porque es que la gente no junta, la MUNI no junta y algo no tiene que terminar. Entonces, nosotros muchos residuos no tradicionales es tradición que aparezcan en el río. Entonces, hay mucho que hacer con el tema de residuos, con el tema de aguas, ¿verdad? Porque es todo un conjunto. Pero yo sí quería decir también, a ver, lo primero que quería decir, en la diversidad de acciones está la diversidad de públicos. Una limpieza, un muestreo es como una cosa más física, pero también es el tema de cómo devolvemos la vida social a los ríos, que implica también de cómo las comunidades se apropian de estos y este tipo de actividades también son un medio para acercar a la gente, para despertar interés y que la gente se organice. Entonces, por un lado también quitar la idea de que eso es como que le toca a las instituciones. Yo lo digo porque alguien que quería participar en un taller de limpieza decía que él creía que estábamos dando becas, no sé qué. Entonces, como no le dimos la beca en el sentido de que le andaba buscando plata, él decía que le interesaba mucho el ambiente y demás, pero que eso le toca a la municipalidad. Entonces, que él, una cosa rara, porque él decía que como eso le toca a la municipalidad, él va a tirar basura ahí para que la muni lo limpie, como si la muni estuviera obligado a ir a montar lo que la persona tiró
en un lugar que no tiene por qué tirarlo, digamos ahí random, eso pasa mucho, o sea, porque también es como la gente cree que porque paga impuestos, la gente va a hacer cosas que ni siquiera les toca a la municipalidad hacer, pero también tiene que ver con la imagen que tiene la gente del rol de la participación ciudadana o la misma responsabilidad ciudadana en el tema del cuidado de los bienes comunes. Entonces, es complejo, pero sí pensar que es en la diversidad de acciones. No basta con limpiar, no basta con monitorear, sino que hay que hacer muchas cosas, involucrar a mucha gente, porque al fin de cuentas esto es algo que se saca en conjunto. Por si quería comentar eso. Ok. Ok. Y bueno, voy a pasar la palabra al compañero Eliezer Murillo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí. Adelante. Ok, tengo dos preguntas. La primera es si se ha hecho, digamos, buscando inversión estatal o apoyo estatal, ustedes han hecho el cálculo de cuánto cuesta para la caja estar atendiendo a personas que tienen algún tipo de enfermedad o algún tipo de enfermedad que le dio por contaminación de agua, ya sea estas personas que viven cerca del río o alguna fuente de agua contaminada que haya generado algún tipo de enfermedades, y el costo que es para el Estado estar atendiendo este tipo de pacientes a lo largo del tiempo. Si este costo se puede comparar con la inversión que necesitamos para depurar el agua, sí, no sé, calcular, por ejemplo, cuánto nos ahorraríamos o cuánto se ahorraría el Estado por cada metro cúbico de agua que se limpie, por ejemplo, o por cada colón que se invierta en agua residual, cuánto nos ahorramos en caja, en la caja costarricense del Seguro Social. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es si ustedes han contemplado el crecimiento o el desarrollo de la tecnología de los drones en conjunto con la tecnología que tenemos para buscar vida en otros planetas, buscando biofirmas, por ejemplo, o buscando algún tipo de contaminante, pero en este caso aplicando a los ríos, ya sea mapeando en tiempo real la calidad de los ríos. Por ejemplo, si podemos generar mapas de cobertura forestal con los satélites, entonces, y si podemos buscar vida en otros planetas, buscar biofirmas en otros planetas a base de ciertos análisis y ciertos, no sé, ciertos parámetros químicos que podemos buscar vida en otros planetas, ¿por qué no? Con un dron podemos aplicar lo mismo para los ríos, ya sea a nivel químico o a nivel de macroinvertebrados, inclusive. Esas serían mis dos preguntas. No sé si las hice muy extensas o si no, para resumirlas un poquito. No, las preguntas siempre son bienvenidas. Yo, bueno, en esta investigación, pues hay más que todo enfermedades relacionadas a los aspectos como respiratorios y digestivos que están muy asociadas a los cuerpos de agua contaminados en Latinoamérica en general, ¿verdad? Como que sí es un asunto que es un problema de salud pública, que la contaminación de los ríos en definitiva tiene un efecto en los sistemas de salud pública con respecto a enfermedades respiratorias y digestivas. Entonces, sí, o sea, esto que estás diciendo ya sería como involucrarse en hacer otra investigación ya un poco más exhaustiva con respecto a los números de la caja, a cuántos casos atienden como por intoxicación o como por problemas respiratorios que tengan que ver como con la contaminación del agua, pero es en definitiva como que es un problema generalizado que se conoce, que es causado por la contaminación del agua, ¿verdad? Entonces, esto que decís es bastante interesante, como reconocer
cuánto económicamente tiene ese valor de lo que se hace en la caja, que podría ser, y ahí es donde me parece que podríamos hacer más énfasis, que podría ser evitado, ¿verdad? No necesariamente pensando en que tenemos que limpiar el agua, sino como un poco recalcando lo que dice Alonso, no contaminando en primer lugar, ¿verdad? No teniendo que contaminar el agua, porque el río fluye y el río viene del agua que cae del cielo también, ¿verdad? Entonces el agua que cae del cielo está limpia y se ensucia y se contamina con lo que pasa en la tierra. Entonces, si el agua fluyera libre y no tuviera esos problemas de encontrarse con estos contaminantes en el camino, tal vez sería una mejor solución que contaminarla y después limpiarla, ¿verdad? Entonces, como que ahí sí hay un poquito como de tomar conciencia de qué forma podríamos evitar que suceda eso y qué medidas podemos como dirigir esos esfuerzos económicos a que no suceda esa contaminación en primer lugar. Pero sí, esto que decís es bastante interesante, pero bueno, eso creo que sería importante enfocarlo en ese sentido. Y en el otro sentido, bueno, Alonso es súper fan de los drones y creo que hay muchos, hay varios recorridos y videos y mapeos que se han hecho con esas tecnologías. O sea, como que ya sí hay información al respecto y mucho como también como en sitios donde se han hecho intervenciones con las riobardas y todo eso, pero bueno, no sé si Alonso querrá agregar algo más de ahí. Con lo de macroinvertebrados no se me ocurre de qué forma se puede mapear con un sensor remoto, si es a lo que te referís, o con un dron, porque eso sí ya requiere como un reconocimiento especializado de un biólogo, por eso apoyó en la escuela de biología. Requiere un conocimiento especializado, no solo de un biólogo, sino como de una persona entrenada a reconocer, por ejemplo, como estas cualidades, ¿verdad? ¿A qué familia pertenece este ser y a qué familia pertenece este otro, ¿verdad? Estos pertenecen al mismo orden, pero son de diferente familia y uno está en una categoría y el otro está en otra, entonces como que ahí sí hay un poquito como de un algo que creo que no se puede como automatizar con alguna tecnología, si es como a lo que te referís. Pero bueno, sí, no sé si Alonso tendrá algún comentario. Sí, nada más la aclaración. Mi tema con los drones es de fotografía únicamente. Pero digamos, sí, sería interesante, digamos, explorar diferentes herramientas en relación a la parte más tecnológica. Pero bueno, todo eso también implica dinero. Entonces, el tema, digamos, todo lo que implique tecnología, creo que en la medida de lo posible, entiendo también la pregunta y agradezco la pregunta. Pienso, digamos, cuando vos decís eso, más bien es algo que se puede desarrollar a través de la academia, digamos, algún proyecto de investigación más permanente en alguna escuela, en alguna universidad, o ya trabajos, digamos, formales, digamos, de cursos o finales de graduación. Entonces creo que por ahí hay mucho potencial de desarrollar en esa línea, porque al fin de cuentas creo que es tener esa base de referencia y luego en base a esa referencia de ver la utilidad, digamos, o algún prototipo base de tecnología de cómo desarrollarse, se puede buscar financiamiento para potenciar, pero al fin de cuentas, de una otra manera también implicaría buscar desarrollar alguna estrategia para ese mismo financiamiento. Nada más quería aclarar por ahí y se me fue se me fue la sí. Permiso, perdón. Es que, digamos, a lo que me respondió Coralina, de no contaminar el agua, pero, por ejemplo, hace ya unos años que construyeron la planta de tratamiento Los Tajos, que es para llevarle el agua de las casas de gran parte de la GAM. Y creo que pasamos a tratar el 30% del agua. No sé si es el agua de la GAM o si es el agua residual del país, el 30%. Pero, o sea, no contaminar es casi imposible.
porque usar el agua ya es contaminarla, sí o sí. Ya estaríamos cambiando todo, pH, DQO, DBO, turbidez, de todo. Ya sea que usemos el agua para lavar ropa, para lavar platos, el agua del baño, el agua de lavamanos, el agua en general. Esa agua tiene que pasar por una planta de tratamiento para que luego se pueda vertir en un río, y hay un decreto que pone los límites de cómo tiene que salir esa agua de la planta de tratamiento. Entonces, y eso es una inversión estatal. Entonces, digamos, mi primera pregunta iba más o menos como por ahí, como si hay algún estudio para determinar cuánto se ahorra el Estado por tratar el agua residual de su población. Sería eso nada más. Sí, bueno, eso, como estás diciendo, como apenas se está estableciendo esta planta de tratamiento, entonces como para llegar a hacer una evaluación de ese tipo, como sí debería como dársele un tiempo a la planta como que realmente como siga su funcionamiento y se pueda como monitorear de la misma forma, igual. Sí, tal vez aclarar creo que se aumenta tal vez, tal vez diferenciar lo que es la cobertura a lo que es el tratamiento. Porque se puede decir, digamos, que con la planta de tratamiento se aumenta la cobertura, no necesariamente que eso se equivalente a que se está tratando al 100% esa agua. Entendamos también que en este momento lo que tenemos es, creo que son 31 cantones que le da agua que debería llegar ahí, que hay un montón de temas ahí para que realmente todo el agua llegue, que debería llegar ahí, llegue. Pero hay que entender que en ese momento esa planta de tratamiento funciona como un gran tanque séptico, solo separa en gran medida los residuos, los sólidos. Con eso quiero decir que como un tanque, perdón, se me fue, más bien como un tanque séptico, al fin de cuentas lo que hace es separar los sólidos y no hay un tratamiento, por lo menos no al 100% de lo que debe hacer un tratamiento químico biológico, por lo tanto, ahí, si acaso, de lo que llega ahí, el 31 cantones, el agua sale al 50% tratada, no sale tratada. El agua de ahí. Que es positivo, sí, que aumente la cobertura, sí, pero también, digamos, tiene una gran afectación de decidir, en vez de estar destruyendo una gran parte de contaminación en varios puntos del río, a concentrarlos en un punto del Torres. Es un punto súper contaminado. De hecho, el punto más contaminado del Torres es después de la planta de tratamiento. Y luego dicen que el Torres es uno de los ríos más contaminados del mundo, pero bueno, estamos tirando la planta de tratamiento de 31 cantones, al 50% del tratado. Y por ahí destacar, bueno, es que también entiendo también lo que señalas de importante cuantificar el costo, porque también eso implica cosas que puedan generar otro tipo de presión a nivel política y demás. Pero antes que eso pensar, bueno, es que el agua la ensuciamos, y el agua, ¿por qué estamos ensuciando el agua? Y realmente si el sistema, todo el sistema que va a llegar a esa planta de tratamiento que se decidió tener una de las más grandes de Centroamérica y demás, si realmente era la mejor lógica. Yo creo, digamos, que también con el tema de las bardas, yo apuesto al tratamiento local, que uno tiene que abordarlo en pequeños puntos antes de que el problema se mande a un gran punto donde se dé tratamiento todo. Y eso implica desde que las mismas aguas en las casas se separan, digamos, lo que es las grises, las mal llamadas aguas negras, que se llaman actualmente políticamente correcto, es aguas pardas, creo. Eso tiene que separar, pero también pensar que la idea que tenemos dentro de la lógica actual, desde por lo menos de los años 60, es que pasamos de excusado hueco a tirar eso al sistema de alcantarillado y usar agua potable para mandar eso a los ríos. Empezar porque estamos dando agua potable para echar la caca en agua potable y desperdiciando eso. O sea, realmente el principal costo es desperdiciar, o sea, el costo realmente energético y económico es desperdiciar de todo lo que invertimos en saneamiento de agua potable, en usarlo para ese tipo de acciones que hemos normalizado, pero también un poco también deberían repensarse desde las casas. No estoy diciendo que sea una excusada de hueco, pero sí hay otros sistemas de tratamiento, de aguas grises,
y otras que se pueden repensar y no implica hacer grandes inversiones a nivel de Estado, porque también es un poco de pensar que es el Estado que resuelve, sino pensar que cómo puede haber soluciones colectivas a una pequeña escala. Entonces también yo por lo menos invito a pensar en una escala menor, en una escala local, y no necesariamente que siempre buscamos en megaproyectos que resuelven problemas de un montón de gente, porque cuando ya es un megaproyecto es un mega problema. Por ahí comentar eso, porque también es un poco de repensar la lógica de que los ríos nacen limpios y cómo es que se contaminan en ese camino, ¿verdad? Y cuál es la lógica de cómo nos relacionamos con el agua y cómo usamos el agua, porque al fin de cuentas toda el agua que usamos ya la convertimos en agua residual. Es un poco más bien de por ahí. Incluso para potabilizarla ya estamos cambiando el agua. Uh-huh. Y bueno, sí, la planta de tratamiento tengo entendido que solo es una separación física. Uh-huh. No tiene un reactor biológico ni tiene un tratamiento terciario como tal. Y yo también creo que debería descentralizarse más. Igual, yo siento que todo esfuerzo para tratar el agua es bueno, pero sí tiene sentido, no lo había pensado tanto, que se está concentrando en un solo punto, y es que como se está haciendo mal, parece como que se está contaminando ese punto en específico, pero hacerlo bien requiere más dinero. Sí, no diría que se está haciendo mal, digo que se está haciendo a medias, que no necesariamente es lo mismo, simplemente que se buscó financiamiento para una primera etapa, y se planteó que era necesaria una segunda etapa para el tratamiento secundario y terciario, pero no se consiguió plata. Y creo que se está en eso. Pero Okay. Sí. Gracias. A vos, Elías. Marco Padilla. Adelante. Gracias. No, nada más la consulta era en relación a todo lo que se ha hablado, si hay alguna política pública que respalde y apoye a los grupos que tienen estas iniciativas de estar tratando de recuperar, digamos, ríos. Porque muchas veces, ustedes lo decían ahora, por ejemplo, aquí tenemos problemas cuando vamos a pedir resultados de las diferentes enfermedades que tiene la comunidad, no necesariamente por el impacto del relleno, pero sí, digamos, una causa muy grande. Cuando vamos a pedir esos reportes, en el EBAI no nos dan. O sea, pareciera que hay una mordaza para que se puedan conocer esas informaciones. Nosotros, porque vivimos aquí, vemos un aumento de ciertas enfermedades, como por ejemplo las migrañas, las alergias, los dolores de cabeza digamos, muy fuertes para las personas, pero cuando vamos a buscar la parte, digamos, médica o la parte científica, nos encontramos con una barrera muy grande, porque pareciera que eso es es un pecado que nosotros podamos saber eso ya, digamos, respaldado. Y sí, yo creo que porque no conozco ninguna política pública que por lo menos, digamos, apoye a todos estos grupos. Están tratando de por lo menos de tratar de devolverle un poco a la naturaleza de todo lo que le hemos robado, porque sí es muy lamentable, y muchas veces la gente se desmotiva cuando empieza con un programa de cualquier tipo, llámese como se llame, para proteger el medio ambiente, para proteger los ríos. Cuando llegamos a una etapa de querer ver resultados, nos encontramos con una pared, porque ninguna institución pública nos quiere apoyar. Sí, qué interesante esto que decís, Marcos, porque sí, wow, qué problemático. Porque bueno, en Costa Rica se llegó como a un acuerdo internacional que es como el Acuerdo Escazú, no sé si has escuchado sobre esto, y en este aspecto lo que estamos refiriendo es como a un asunto de salud pública que tiene que ver directamente con salud ambiental, ¿verdad? Y como con datos informativos de cómo está el estado del ambiente, y este acuerdo
lo que hace es plantear una forma vinculante en la que el Estado y las instituciones estatales tienen que dar acceso a la información. Pero el problema es que en Costa Rica no se ratificó este acuerdo. O sea, es un acuerdo internacional que se acuñó y se creó en Costa Rica, pero este gobierno decidió no ratificarlo, ¿verdad? No firmarlo para que no sea vinculante, entonces no hay una necesidad o una forma en la que se da este acceso a la información, ¿verdad? Que esa es información que se podría pedir legalmente por esa vía. Lo que hay sí son mecanismos que lo que hacen es darle facultades como, por ejemplo, a actores que tengan que ver algo como con la calidad de agua, ¿verdad? Por ejemplo, como que el río urbano puede ir y tomar muestras de agua, ¿verdad? O sea, tiene como la facultad de poder ir y tomar esas muestras de agua, establecer esta línea base como unidad o como actor dentro de la vinculación con respecto a la calidad de agua en este aspecto. Pero lo que vos estás diciendo sí es un asunto que tiene que ver directamente con el acceso a la información de las instituciones. Entonces sí, como que en la legislación no existe necesariamente un espacio como que garantice esto, pero bueno, esta información debería ser pública, ¿verdad? Entonces sí hay un problema, hay un vacío legal. La gente todavía no ha dimensionado el problema que tenemos aquí con este relleno sanitario. Para empezar, era para 4 municipalidades. Era para recibir 675 toneladas durante los 20 años de vida útil. Y cuando nos dimos cuenta, estaban entrando cerca de 20 municipalidades, inclusive basura de Golfito, de la zona sur, y aproximadamente 3.000 toneladas diarias. Ya en el 2015, un estudio, el único, por cierto, la única auditoría externa que se hizo y que según los compromisos ambientales tenía que hacerse cada 2 años, ya reflejaba un problema muy grande en las tuberías que evacúan el lixiviado, porque esas tuberías se habían hecho para una proyección de 675 toneladas diarias. Al meterle más toneladas diarias, lógicamente las tuberías no van a dar abasto y, por ejemplo, lo que pasa aquí es que tienen 2 estaciones de bombeo, que las tienen a escasos 20 metros del río. Ellos tienen que bombear los lixiviados hacia la planta de tratamiento. Eso significa bombear esos lixiviados o esos líquidos 500 metros montaña arriba. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ellos ven que ya, por ejemplo, en las partes altas de las montañas está lloviendo, ellos empiezan a soltar todo el río. Entonces, los olores no se aguantan. ¿Y por qué? Porque a ellos les queda más fácil soltar eso al río que bombearlo. Entonces, aquí es, la pregunta es, ¿cómo es posible que no hayan vuelto los ojos a darle seguimiento a este relleno? ¿Por qué? Porque es que aquí está llegando casi el 75% de los desechos de todo el país. Por eso es que ninguna comunidad ahora quiere recibir un proyecto de estos. Primero, porque lo hicieron en medio de las comunidades. Lo hicieron en el límite entre Acerrí y Desamparados. El que divide los 2 cantones es el río Guatuzo, y que ha sido una zona siempre marginada porque ni Desamparados quiere ayudar y ni Acerrí quiere ayudar, menos Acerrí, porque prácticamente está en la parte trasera del cantón de Acerrí. Entonces, aquí el problema es que la gente no ha maximizado o no se ha dado cuenta del problema tan grande que tenemos cuando un relleno que era para 675 toneladas está recibiendo casi 3.000 toneladas diarias. Entonces, por eso es que la vida útil del relleno se acortó en un montón de tiempo, pero a eso a nadie le ha importado, ¿verdad? Perdón que me meta, pero eso es evitable desde la separación de residuos. Por ejemplo, los líquidos generalmente salen de la materia orgánica, y si se pudiera hacer algún tipo de campaña de recolección de residuos orgánicos y convertirlo en abono,
se estaría reduciendo hasta en un 45 o 50% del volumen y la masa de los residuos que recibe el relleno sanitario. Y todavía, si se separara el reciclaje y se revalorizara, ya sea que se separe o que se tenga en centros de acopio y luego que se valorice, se podría reducir inclusive en un 9% del total de lo que está llegando ahorita. Entonces, lo grave de eso, compañeros, disculpe lo grave es que desde el 2010 está la ley, la 8839, que casualmente era para hacer eso. Se han perdido casi 15, 18 años y no se ha aplicado. La única municipalidad que lo aplica es la municipalidad de Jiménez, que ahí sí tienen un día específico para casualmente recoger, digamos, los desechos, pero además ellos tienen un programa muy bueno con los desechos orgánicos. Entonces, y eso es sabido, o sea, si nosotros clasificáramos desde la fuente y hiciéramos las cosas como realmente tienen que hacerse, del 100% que está llegando hoy digamos, al relleno sanitario, llegaría entre un 15 y un 20%. Pero, o sea, la política está, todo está. Lo que pasa es que no se ha ejecutado y es un problema de educación y un problema de actitud, pero como le digo, hemos perdido casi 18 años con la ley 8839 y nadie quiere hacerla cumplir. Sí, claro. Ahí es donde... No, tranquila. También como yo creo que hay acciones colectivas y acciones directas que se pueden establecer más como en diálogo con la municipalidad. Hay ejemplos de otras municipalidades que han implementado, por ejemplo, sistemas en los que ellos otorgan composteras a los hogares que deciden participar del programa como de manejo de residuos sólidos. Entonces, tal vez esa sea una buena opción, pues comunicar o sea, hacer una comunicación entre municipalidades o reconocer cuáles municipalidades que han implementado este programa, cómo les ha funcionado o cómo lo están gestionando, ¿verdad? Tal vez, y como hablar directamente con la municipalidad para lograr implementar este tipo de programas que parece que tienen como muy buen efecto. Creo que la municipalidad de Montes de Oca me parece que es una municipalidad que ha implementado este tipo de programas en los que ellos otorgan composteras de forma gratuita a las personas y las personas solo tienen que participar del programa y gestionar sus propios residuos orgánicos. Que entiendo que esa es una muy buena forma de hacer ese tipo de reducciones. En Desamparados, la municipalidad Desamparados se hace. nos dio composteras. De hecho, yo tengo una compostera y eso me ha reducido mucho, mucho, digamos, de los desechos. Lo que pasa es que son esfuerzos aislados, porque ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, Desamparados? Que lo hiciéramos todo si el resto del país ¿cuál es la responsabilidad supuestamente de ellos y cuál es el compromiso con el ambiente? Quitar la basura o los desechos del cantón de ellos para mandarlos acá. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Qué hacemos nosotros con un esfuerzo aislado cuando el resto del país se está tirando todo? Entonces, ahí es donde la gente se desmotiva y dice, ¿para qué yo voy a estar clasificando? ¿Para qué yo voy a estar reciclando? Y si todo el país está mandando los desechos aquí, ¿verdad? Y Desamparados también tiene lo de reciclaje también. La municipalidad de Desamparados tiene el reciclaje, bueno, por lo menos en donde yo vivo, se separa y lo recogen cierto día. Y también lo de las composteras que han entregado y siguen entregando composteras, pero eso la Muni Desamparados, ¿verdad? No sé la de Acerrí, si tendrá, yo creo que no. Ninguno de esas cosas, yo creo que hace la municipalidad de Acerrí. Y si le están mandando de muchas municipalidades, de ahí me imagino que muchas no lo hacen tampoco. Es que qué grande, ¿verdad? Ese problema. Sí, es que es todo un cambio de cultura. Y yo he notado que hay más, por ejemplo, la municipalidad de Zarcero, la municipalidad de San Rafael de Heredia, y he escuchado muchos ejemplos de municipalidades que regalan composteras a familias, pero al final se terminan abandonando, no se da seguimiento, y creo que como no está ese incentivo económico de ver cuánto invierte el Estado en salud en general, ya sea residuos y agua,
cuánto le devuelve al Estado invertir en eso. Porque, por ejemplo, actualmente los centros de reciclaje cuestan el doble del dinero que generan. Entonces, no son proyectos populares ni a nivel político, ni a nivel económico, ni a nivel social, pero es algo que se necesita. Y que quizá es una empresa grande la que recoge lo que se recicla y deja lo que no se puede reciclar, ¿verdad? Y la municipalidad hace parte de eso. Entonces, los beneficios, ¿verdad? El único beneficio sí que es que se recoge por lo menos lo que se recicla. Pero a la hora de separar no sabe uno cuánto de eso, ¿verdad?, en realidad se recicla y cuánto queda. Sí, sí, es un asunto bien interesante como el de manejo de residuos en general en el país. Y qué problemático, sí, porque aunque la municipalidad de Desamparados tome esas medidas, son otras municipalidades que también están mandando sus desechos a este lugar. Entonces, sí se vuelve bastante complejo. Un tema también de mismo abordaje de la permisibilidad que pueda tener el Ministerio de Salud para que pase eso. Le quería pasar por aquí la palabra a Rosa, creo que era Rosa. Rosa, sí, que he levantado la mano tiempo atrás. Rosa, adelante. Muchas gracias. Sí, yo pues en realidad estoy bastante preocupada por la situación del agua a nivel nacional, ¿verdad? Yo creo que deberíamos buscar la manera de unirnos y que se declare de alguna forma una emergencia nacional, porque, por ejemplo, lo que está sucediendo en la zona norte de Cartago y que ya conozco que en otros lugares, ¿verdad?, en la parte de Ciudad Quesada, de San Carlos, en la zona norte del país, por la contaminación que produce el cultivo de la piña, es muy grave, ¿verdad? Un día de estos en Heredia, unos niños de una escuela fueron afectados por un plaguicida que se le aplicó a un cultivo de tomate cercano a la escuela. Y bueno, ahí en Cartago está terrible eso, ¿verdad? Les están llevando el agua en carros cisterna, en camiones cisterna, en la zona de Alvarado. Ahora ya no solamente está la zona de Alvarado y Oriamuno, ¿verdad?, que son los que estaban inicialmente con el agua contaminada, sino que ahora también está un lugar que se llama Banderillas, que ya pertenece a Cartago Centro. Y bueno, la municipalidad, como me dicen los vecinos, que muy amablemente ellos se han acercado y les llevan el agua y les están ofreciendo unos filtros, ¿verdad? Pero yo creo que esa no es la solución, porque vean otros países en Latinoamérica en donde ya no se puede tomar agua de los tubos, ¿verdad? Ya no hay agua potable en los tubos, sino que hay que comprarla. Y yo creo que vamos a pasos agigantados hacia eso, ¿verdad? Estamos caminando hacia eso y si no hacemos algo, pronto vamos a estar nosotros ahí. Y en Cartago, por algo es que los estudios de cáncer gástrico se hacen en Cartago, porque ahí la gente está con el cáncer a flor de piel, ¿verdad? Y son, digamos, el agua que les dan es para tomar, pero la gente lava los alimentos con esa agua contaminada, se baña con esa agua contaminada. Entonces son alergias, me cuentan la gente de la comunidad que hay muchas personas con cáncer en la lengua y son situaciones, como decía el compañero, que si se pudieran medir, se puede denunciar y se puede declarar una emergencia nacional, pero vieran qué difícil, porque bueno, yo me acerqué al tecnológico, al IRET, nosotros hemos estado como buscando unirnos, ¿verdad? Unir esfuerzos de organizaciones y bueno, individualmente la gente quiere, pero cuando ya uno hace a través ya de la institución
a pedir como un apoyo, ya ellos se repliegan, ¿verdad? Porque no se atreven a nadie a decir las cosas como están realmente. Entonces, estamos ante esta situación de la contaminación de las fuentes de agua y yo creo que es un problema grande de salud que estamos viviendo aquí en nuestro país. Y incluso nos contaba un día de estos una muchacha que estas ferias orgánicas que se hacen de productos orgánicos, los mismos agricultores porque ellos fueron a una feria en Heredia y tenían varios puestos orgánicos y en la feria hicieron todo lo posible en la municipalidad, los otros agricultores normales, y los lograron sacar, ¿verdad? Y no les permitieron volver a participar en la feria. Entonces, yo creo que la situación es bastante seria, pues ojalá de verdad que podamos, como decía el compañero, pequeños pasos nos ayudan a mejorar, pero yo creo que tenemos ya como que, vea lo que hizo el Ministerio de Salud con el reglamento del agua, que en lugar de que el agua tenga menos clorotanolil, subió los límites de aceptación. Entonces, en muchos lugares no se está repartiendo agua porque como se subieron los límites, entonces todavía eso es consumible, ¿verdad? Todavía es agua potable para ellos. Entonces, vean cómo está la situación, ¿verdad? Y lo mismo que mencionaba el compañero con esa ley 8839, las leyes existen, los reglamentos existen, pero no se cumplen, ¿verdad? Y ahí es donde está el grave problema que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias a Coralina y a Río Urbano por este espacio. Sí, nada más. Muchas gracias, Rosa. Quería nada más pedirle a Cora unas últimas palabras, ya tengo por la hora. Unas últimas palabras de cierre. Bueno, yo estoy muy agradecida con ustedes por estar aquí ahorita, ¿verdad? Como por venir a esta charla. Y bueno, especialmente con Río Urbano y como por la confianza como de permitirme participar de este proceso. La verdad es que eso, como dice doña Rosa, estamos ante una crisis real como por el agua. Y creo que hay un asunto muy interesante de pensar como en el agua como un recurso y no como recordar a esta raíz ancestral que es como, básicamente somos nosotros burbujas de agua, ¿verdad? No es como esto que está como inserto en el sistema capitalista, sino como que somos nosotros también, ¿verdad? Es como el agua que fluye en los ríos, es la misma que pasa como por nosotros y como creo que involucrarse con Río Urbano es una muy buena forma como de buscar acciones directas, como de participar de esto, pero también informándonos como con todas estas cosas que están pasando, como con formas desde nuestra ciudadanía de hacer presión como para que leyes como estas no sucedan, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que se está aceptando que hayan como límites permitidos de un agrotóxico que ni siquiera debería estar en el agua, ¿verdad? Que estas son cosas impensables, pero que son nuestra realidad, ¿verdad? Es lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, o sea, muchísimo agradecimiento de mi parte hacia ustedes que están aquí escuchando estas cosas, juntándonos, buscando tener como un razonamiento crítico sobre todas estas realidades que están sucediendo. Y sí, bueno, o sea, para mí participar de este proceso fue sumamente gratificante por eso, porque puedo aportar a esto mismo y a otras cosas que he aportado participando como con Río Urbano. Entonces, bueno, eso como más que todo, muchas gracias y como me dan esperanza, de verdad, como esto y como escucharles y reconocer como sus testimonios y que hay como pensamiento crítico como en diferentes lugares. Entonces, bueno, eso un poco por ahí sería mis últimas palabras de esta conversación. Sí, bueno, agradecerles a todos y todas por acompañarnos
hasta esta hora. Y bueno, recordar que esta sesión fue grabada y se estará compartiendo en próximos días, próximas semanas, en redes sociales de Río Urbano. Nada más por ahí una cuña publicitaria. Nosotros, como les decía, en el programa Módulo Educativo realizamos diferentes actividades, dentro de esos talleres, charlas, conversatorios y más reciente que estamos haciendo cursos para el, ya les digo, el jueves 23, creo que el jueves 23 de octubre tenemos el conversatorio de este mes, que forma parte de una serie de conversatorios que estamos haciendo de experiencias socioambientales en comunidades urbanas. Ya, bueno, ya casi completamos la del GAM, le estamos dejando San José de último porque siempre hacemos cosas en San José. Pero entonces, por mientras, habla que también lo urbano no solo el GAM, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos brincando a que ya no solo el GAM. Y para el 23 de octubre sería el conversatorio de Guanacaste, con el tema de estas en comunidades urbanas de Guanacaste. Por ahí invitarles a que nos sigan. Próximamente se estarán subiendo en redes sociales el afiche de la invitación. Y recordarles que el primer martes de mes tenemos las charlas educativas. De momento no me extiendo más, sino bueno, les deseo buenas noches.